Este impuesto es un impuesto directo, como él ya les había explicado, que tiene por objeto pagar la persona receptora de una donación, de una herencia, de un legado, tiene que pagar el impuesto. Sí, tienen bien definido según sus clases de notarial qué es una donación, qué es una herencia y qué es un legado, ¿verdad? No. Bueno, pues la donación es un regalo a título gratuito que la persona le da a otra que él decida, ¿verdad? La herencia es todo el caudal hereditario universal, todo, la persona da todos sus bienes en herencia. El legado es que la persona tiene muchas propiedades, pero solo da una o dos, una parte. Legado es una parte, herencia es universal y la donación es un regalo. Por eso se dice un regalo, es a título gratuito, ¿verdad? Entonces, el que recibe este beneficio es el encargado de pagar ese impuesto. El sujeto pasivo de este impuesto a ser el heredero, el legatario o el donatario. Vamos al objeto de la ley que tiene su ley de herencia, legado de donaciones. No, no te va a ver el artículo 1. En el artículo 1 vamos a encontrar cuáles son los objetos sobre los que recaen los impuestos. Pero los que nos van a interesar, vamos a la literal C, que dice: la herencia, legados y donaciones por causa de muerte de bienes muebles, dinero en efectivo, acciones nominales y valores cotizables, sea cual fuera el lugar de donde se encuentren, siempre será el juicio sucesorio que se abriere o radicale en la República. Entonces, las herencias, las donaciones, los legados van a recaer tanto en bienes muebles como en dinero, como en acciones. Y esto no importa si es en la República, sino que también puede ser en otros países, pero se va a radicar siempre en Guatemala. Y según como sea el caudal hereditario, es que vamos a tener las tasas de impuestos. Las tasas de impuestos las vamos a tener en el artículo 7. Ahí los que tienen su ley van a ver que hay un cuadrito. La ley de herencia, sobre ley de impuestos de herencia, legados y donaciones. Esa ley. Ahí hay un cuadrito que nos va a explicar, dependiendo de la persona, también va a depender el impuesto que vamos a cancelar. Si son hijos, si son ascendientes o descendientes directos, si son colaterales, por consanguinidad. Ahí tienen ustedes la tablita del monto y el porcentaje que se debe de cancelar. Como les dijo el licenciado, esta es una pasadita que vamos a hacer de los impuestos de estas leyes, ¿verdad? Porque después ya se va a entrar un poquito más en materia.
¿Y quiénes realizan el trámite para estos impuestos? Va a ser los herederos. Y lo deben de tramitar directamente para recibir lo que ellos necesitan de esta herencia, de este legado, de esta donación. Tienen que pagar el impuesto sí o sí. Entre el trámite, como les digo, el derecho notarial, ustedes ven todo esto, ¿verdad? En la jurisdicción voluntaria. Ahí tienen que pagar. Eso lo vieron el semestre pasado, jurisdicción voluntaria, ¿verdad? El proceso sucesorio intestado. Allí, entonces, entre la jurisdicción voluntaria está el pago de impuestos. Antes de hacer líquido el caudal hereditario, tienen que pagar sus impuestos. En la ley lo encuentran y, como les digo, en el artículo 7 está ese cuadrito, lo pueden estudiar más a profundidad. Les voy a poner un par de ejemplos en casos. El señor Juan Pérez falleció el 9 de agosto del año pasado. Estaba casado con Julia López, bajo el régimen económico de gananciales, adquiriendo varios bienes durante el matrimonio, por lo que le pueden consultar a usted. ¿Causa impuesto la parte que le corresponde a la señora en concepto de gananciales? Sí, porque son todos los bienes muebles, el dinero y todo lo que hayan tenido en su vida matrimonial va a ser caudal hereditario y por ende va a tener que pagar impuestos, como les digo en la tabla del artículo 7. ¿Alguien de los que acaba de venir está para extemporáneo? ¿No? ¿Y cuál es la cita legal de este? Nos podemos ir al artículo 14, en caso de eso, ahorita se las voy a leer. Yo también dejé mi ley. Pues, ¿qué creen? Yo me confundí. Lo voy a volver a leer. Dice, ¿causa impuesto la parte que le corresponde a la señora López en concepto de gananciales? No, según el artículo 14, numeral 9. El numeral 9, el artículo 14 dice, no causan impuesto, ahí está un montón, pero en el numeral 9 dice, los bienes gananciales del cónyuge o concubinato supérstite, que se acrediten con anuencia del Ministerio Público o por resolución judicial. El simple reconocimiento de declaración que el testador hiciere sobre este particular no es bastante para la exoneración de impuestos, ¿verdad? Acá donde dice el Ministerio Público, ¿sí es el Ministerio Público o también Cámara de qué? Cambia la PGN, perdón. Todo cambia la PGN porque recuerden que acá todo entra la PGN, lo que es todo el proceso sucesorio intestado, entra la PGN. Entonces quedamos de que la comunidad de gananciales, todo lo que está dentro de la comunidad de gananciales de los esposos, no entra, no paga impuestos, ¿verdad? Según el artículo 14, numeral 9 de la ley de impuestos sobre herencia, legados y donaciones. Aquí hay otro casito. Juan Rodas hereda a su sobrino un inmueble por el valor de 5.650, pero está inscrito en la matrícula fiscal 15.060. De conformidad con el autor, bueno,
no hubo efectuado y le consultan cuánto paga de impuesto. Si nos vamos al artículo 7, nos dice que las cuotas del impuesto aplicables a las herencias, legados y donaciones serán las que a continuación se expresan. Y ahí tenemos la tablita que les estaba diciendo que tenían que estudiar, ¿verdad? Al ver esa tablita ustedes tienen que hacer su cálculo. Y se les dijo el licenciado el día viernes que les iba a mandar una tablita. No me la mandaron, pero les digo que les iba a mandar una tablita. Ahí en esa tablita, ese es el cálculo que tienen que hacer para saber cuánto impuesto se debe de pagar. También lo vemos en el artículo 21. Hay una fórmula para sacar este cálculo, pero viene en esa tablita. Ya cuando él me la traslade, yo se las voy a trasladar a ustedes. Y en la próxima clase él les va a explicar esa tablita porque él se les quiere explicar. Y en el artículo 21 dice: para el pago de impuesto, el valor que se asigne a los inmuebles heredados, legados o donados no podrá bajar del que tenga asignado en la matrícula fiscal. Entonces, en este caso, tienen que ver el valor del inmueble o el valor de la matrícula fiscal. El valor de la matrícula fiscal, según el artículo 21. En la matrícula fiscal es el avalúo que hace el experto cuando en el proceso también se pide el avalúo. ¿Se recuerdan ustedes? La jurisdicción voluntaria también se pide el avalúo, ¿verdad? Ese avalúo, de ahí sale la matrícula fiscal y de ahí es que se hace el cálculo del impuesto a pagar. 5.650, la matrícula fiscal 15.060. Es sobrino. Es consanguinidad. El 3% de 15.060, porque es la matrícula fiscal. Tiene que ver, en la matrícula fiscal tiene que ver el grado, que es el grado de parentesco. Y así es como se van ustedes en esa tablita. Como les digo, esa tablita se las quiero explicar, entonces mejor vamos a esperar. ¿Estamos ahí alguna pregunta con este impuesto? El licenciado ya les había dado una pequeña reseña. Pongamos si la persona fallece y ha dejado su testamento para alguien que es su concubina y no es su esposa, ¿tiene que pagar los impuestos? No, decía concubinato el artículo. El artículo 7 creo que es. El artículo 14, numeral 9. Los bienes gananciales del cónyuge o concubino. Entonces, y el capítulo del artículo 14 dice no causa impuesto. Entonces, todo eso es lo que tienen que ver cuando les pongan un caso, ¿verdad? Tienen que ver qué nivel tiene en grado de parentesco, porque también hay personas, hay terceros. Unión de hecho. Pero el concubinato es el concubinato, solo es que están unidos. Si ellos quieren
post-mortem, declarar una unión de hecho, se puede una unión de hecho post-mortem. Porque ahí ella me está diciendo si el Señor dejó la herencia, dejó su testamento a nombre de la concubina. Lo que pasa es que en el lugar para ellos es que se debe de comunicar. Ajá. Ahí se dice lo mismo, pero es que Sí, pero él le dejó. Sí, ahí estamos bien. Sí, la concubina es la que va a iniciar el proceso sucesorio intestado. Entonces tiene que acreditar la unión de hecho. Porque ella lo va a iniciar intestado. Entonces, ¿por qué lo va a iniciar? ¿Qué relación tenía? Pero si él dejó escrito el nombre de la persona, su última voluntad, yo se lo doy a ella, o sea, a mi concubina. Ajá. hay personas que están casadas, pero viven con sus esposas, que viven con una segunda persona. Entonces, entra muerta la concubinato es eso. Pero si se tiene que hacer una unión de hecho, por ejemplo, y eso relaciona con una. Pero el concubinato, la unión de hecho, la persona no tiene que estar casada con otra. Tiene que tener más de 5 años de estar en convivencia pública y debe de tener hijos. Ajá. Si existe, si la relación, tiene relación estrecha con eso se llama la unión de hecho. No, porque el concubinato, mire, sí, la concubina, si solo está viviendo, es que también a las personas que viven en concubinato es que está soltera, es una unión de hecho pero no declarada. Pero si me dice así como usted que está casado, pero ya no vive con ella, vive con otra señora, entonces es concubinato, pero no se puede declarar la unión de hecho. Ajá. Sí, también con todas las declaraciones juradas, los testigos, donde vivieron, todo lo mismo de la unión de hecho, nada más que sin declarar la unión de hecho, porque no puede porque estaba casado con otra persona. Sin embargo, si la persona estaba casada, a la concubina no le va a tocar nada si es un intestado. Si él dejó plasmado el nombre de la persona, no importa. Ahí sí no importa si era concubina, si era conocida, si era la vecina. Sí, pero no, a lo que me refiero es que no importa que el testamento tenga el nombre de ella. Ajá, por eso no. Vaya, ahí siempre tiene que comprobar cómo fue una unión de hecho, pero se declara la unión de hecho. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces ahí damos por agotado el tema que el licenciado le dio de los impuestos y vamos a seguir con nuestro programa. A nosotros nos tocaba las exoneraciones, recuerdan que nos quedamos en las excepciones, ¿verdad? La última clase que les di. Ahora vamos por las exoneraciones. ¿Alguien más que viniera a extemporáneo? ¿Nadie más? Las exoneraciones las encontramos en el artículo 97 del Código Tributario. Estos son beneficios fiscales mediante los cuales 97. se libera a una persona o entidad del pago total o parcial de ciertos impuestos. Son beneficios fiscales mediante los cuales se libera a una persona o entidad
del pago total o parcial de ciertos impuestos. Es que ya me regañó el licenciado que le dicto muy despacio. No avanzamos. A diferencia de las exenciones, ya nos va a compartir el documento. fíjense que mis documentos se los paso a él y él los arregla y eso es lo que él les pasa. Yo no los puedo pasar porque él es el titular, entonces yo se lo doy a él y él es el que les pasa a ustedes los documentos, pero el documento anterior venía bien completo. La verdad que el que lo estudió, aunque sea mediodía, lo estudió, está bien completito. Ahora, el que lo vino a ver aquí o lo vino a escribir en las paredes, se lo mandaban por el relojito, ahí sí, ya saben su nota. Conozco. Entonces dije, a diferencia de las exenciones, las exoneraciones suelen otorgarse de manera más específica o individual. Ya sea por una decisión administrativa, un acuerdo gubernamental, a diferencia de las excepciones, suelen otorgarse de manera más específica o individual. Ya sea por una decisión administrativa, un acuerdo gubernamental o una ley especial. ¿Alguien tiene su código tributario a la mano? Que nos lea el artículo 97, por favor, que también es femenino. Artículo 97. Exoneración de multas, recargos y derechos. La exoneración de recargos y multas corresponde al presidente de la República, quien puede autorizar a la administración tributaria para ejercitar esta facultad. Los intereses constituyen recargos. Entonces quedamos claros de que las exoneraciones las puede hacer el presidente. Son específicas, son individuales, necesitan tener una audiencia para que él vea qué es lo que le puede exonerar, ya sea parcial o totalmente. ¿Estamos ahí con las exoneraciones? ¿Alguien tiene alguna duda? Ahora nos vamos al siguiente tema, que es la determinación de la obligación tributaria. Esto lo encontramos en el artículo 103 del Código Tributario. Ahí precisamente está la definición. Gustan, pónganle definición del artículo 103. Así se obliga a caer a sus leyes. Conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso si existe una deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la deuda. Eso es lo que dice el artículo 103. Les voy a dar, esto sí lo pueden anotar. Se establece el importe mediante todo un proceso. Se establece el importe mediante todo un proceso en el que al final se establece quién debe y cuánto debe. Ese está facilito, ¿verdad?
Se establece el importe mediante todo un proceso en el cual al final se establece quién debe y cuánto debe. Esa es la determinación. Verificar quién es el que debe y cuánto es lo que debe. El viernes el licenciado les hablaba de la determinación, ¿verdad? Recuerdan que les hablaba en cada ley, les decía cuál es la determinación fiscal o la obligación tributaria. Esto es quién debe y cuánto debe. En cada caso hay que determinar esto. Las características. 1, legitimidad, imparcialidad, legitimidad, imparcialidad, verificación, temporalidad, definitividad, obligatoriedad, transparencia y sanciones por incumplimiento. La legitimidad la han visto en muchos ámbitos, que no es nada más y nada menos que tiene que estar plasmado en la ley, ¿verdad? Eso sí, en todos los cursos, en todas las clases, en todos los semestres han escuchado la legitimidad, que se les quede, eso es muy importante, que se les quede, va a ser algo que les van a preguntar en cada examen, se lo van a preguntar. La legitimidad tiene que estar regulado en la ley para que cobre vigencia, ¿verdad? Pueden colocar todo el proceso, debe de realizarse de los marcos legales que rige el sistema tributario. Lo repito. Todo el proceso debe realizarse dentro de los marcos legales que rige el sistema tributario. La imparcialidad, esto también lo han escuchado, es que debe de darse todo en consenso, ¿verdad? Todo debe de ser igual para todos, la imparcialidad. Debe garantizarse que la determinación se haga de manera objetiva y sin parcialidades. La verificación esta no es más que la superintendencia verifique que toda la información que se dé sea verídica, ¿verdad? Pero se basa en la revisión y la información proporcionada por el contribuyente. Se basa en la revisión y verificación de la información proporcionada por el contribuyente. Esto implica que los datos declarados deben ser auditables y comprobables. Repito, esto implica que los datos declarados deben ser auditables y comprobables. Temporalidad.
La determinación tributaria se realiza en periodos fiscales La determinación tributaria se realiza en periodos fiscales específicos, generales, anuales. Definitividad. Una vez concluido el proceso, si no se presenta recurso alguno, una vez concluido el proceso, si no se presenta recurso alguno por parte del contribuyente, la determinación se convierte en definitiva. Eso quiere decir de que si hacen todo el proceso para ver cuánto es lo que deben de pagar de impuestos, le dan el monto y no hay recurso alguno, entonces le dicen esta cantidad queda fija, esto es lo que usted tiene que pagar, está en definitivo, ¿verdad? Sí puede apelar, puede pedir reposición, puede pedir una ampliación. Puede revocar. Sí, puede revocar, puede apelar. Según el impuesto, ¿a usted no le parece que ese impuesto está bien? Entonces usted puede apelar y puede pedir una reposición. Puede pedir una ampliación para que digan por qué a ustedes le están cobrando eso. Una aclaración en dónde está plasmado en la ley que le tienen que cobrar eso. Obligatoriedad. Licenciada, disculpe, todo esto que usted está mencionando es completo administrativo, ¿verdad? O ya está en el Tribunal de Cuentas. No, Tribunal de Cuentas todavía no estamos viendo. Procesos coactivos todavía no estamos viendo. Ahorita todavía no sabemos si le ha dado. Ahorita todavía, como estamos regresando al programa, entonces esto todavía por eso lo estoy dictando, porque todavía es teoría parte del programa. Pero como dentro de los impuestos estaba la determinación y todo lo que hemos visto, por eso el licenciado les dio esa clase de impuestos, ¿verdad? Así como un intermedio para que se despabilaran un poquito de tanta teoría. Ya casi terminamos la teoría, entonces ya va a empezar la práctica donde empezamos los juicios, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener un poquito de paciencia. Ahí en los juicios ya vienen las impugnaciones, entonces ya van a ir comprendiendo. Solo es una mariposa. Sí, porque ahorita todo por eso que dicen que son recursos. Sí, pero es para que ustedes ya lo tengan en mente, como él les dijo desde las primeras clases. Esto solo es para que ustedes sepan qué es cada figura dentro del juicio, donde ya ustedes vean el juicio, ustedes ya tienen que tener todo esto en mente. Sí, eso es definitivo, ¿verdad? Entonces ya cuando venga la parte práctica, que es ya para su examen final, ustedes ya tienen que tener todo esto ya bien estudiadito, ¿sí? Ya se les va a quitar el aburrimiento, ya los van a poner a pensar. ¿Les dije algo de la obligatoriedad? No. Es obligatorio para todos los contribuyentes cumplir con la determinación
de su obligación tributaria. Es obligatorio para todos los contribuyentes cumplir con la obligación, con la determinación de su obligación tributaria. ¿Cuáles son las que nos faltan? Transparencia. El proceso debe de ser claro y comprensible para el contribuyente. Quien tiene derecho a conocer los fundamentos y cálculos utilizados ¿Quién tiene derecho a conocer? los fundamentos y cálculos utilizados en la determinación de su obligación fiscal. Es lo que le estaba diciendo a la compañera. De que si le dicen tiene que pagar eso y usted no está de acuerdo, entonces tiene que ir a decir por qué, dónde está plasmado, en dónde la ley dice de que yo tengo que pagar eso. ¿Por qué tengo que pagar eso? Dígame, ¿qué fórmula fue la que utilizó para que yo tenga que pagar eso, verdad? Sanciones por incumplimiento. Si un contribuyente no cumple con la obligación tributaria, o presenta una declaración incorrecta, puede ser sujeto a multas, recargos o sanciones. Lo voy a repetir. Si un contribuyente no cumple con la obligación tributaria o presenta una declaración incorrecta, puede ser sujeto a multas, recargos o sanciones. ¿Recuerdan aquella plática de la presentación de los formularios? Si no los presentamos, entramos en un omiso, tenemos multas. ¿Recuerdan esa plática? Entonces esas son las sanciones. Nos ponen multas sobre los omisos, nos pueden inhabilitar nuestro NIT. A eso se refiere con las sanciones por incumplimiento. El no presentar o el no pagar su determinación, la obligación tributaria, que a fin de cuentas sería el impuesto a pagar, ¿verdad? La determinación, el impuesto a pagar. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Cuánto tiene que pagar? Vamos a las clases de determinación tributaria. Tenemos la determinación tributaria directa, que la encontramos en el artículo 105 del Código Tributario. La determinación tributaria presuntiva en el artículo 109 y la determinación de oficio en el artículo 107.
Como las encontramos en esos artículos, solo se las voy a explicar. En la determinación directa, en este caso el contribuyente declara voluntariamente sus ingresos. Eso no lo copien, solo se los estoy explicando porque ahí en esos artículos van a encontrar los conceptos, ¿verdad? Entonces, en este caso el contribuyente declara voluntariamente sus ingresos, los egresos y otros aspectos necesarios para determinar la base imponible. Es lo que hacemos cuando presentamos nuestra declaración, ¿verdad? Nosotros en nuestra declaración, cuánto fue lo que tuvimos ingresos, cuánto fue lo que gastamos, otros gastos para llegar al término del impuesto que debemos pagar según el régimen en el que estén, ¿verdad? Luego tenemos la presuntiva, que está en el artículo 109. Esto ocurre cuando la administración no puede determinar con precisión la base imponible por la falta de información proporcionada por el contribuyente. Este es el caso del tendero que hablábamos, ¿verdad? Él no presenta, no tributa, no está inscrito, entonces la superintendencia va a suponer que él al mes vendía tal cantidad y eso es lo que va a servirle a la superintendencia para calcular el impuesto, la determinación obligatoria, ¿verdad? Esta es la determinación presuntiva porque ellos están presumiendo que al mes él tenía una renta líquida de 10,000 quetzales. Entonces ellos de ahí, de lo que presuntamente ellos, el tendero vendía, de ahí van a sacar la determinación para decirle cuál es el impuesto que deben pagar. Ahora vamos a la determinación de oficio en el 107. Esto es cuando la administración tributaria toma la iniciativa de realizar la determinación del impuesto, generalmente debido al incumplimiento o irregularidades por parte del contribuyente. Esta es cuando ya la persona ha tenido muchos omisos, le han enviado notificaciones, no se presenta, lo buscan, no se deja hacer una fiscalización, entonces es de oficio. Recurren al juez y manda, hace un oficio, pasa la demanda, pasa todo el juicio y él dicta de que tiene que pagar tanto, ¿verdad? Entonces de oficio que un juez declara la obligación. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ahora nos vamos a las fases del proceso de determinación tributaria. Perdone, usted viene extemporáneo. Es que esta fila es de extemporáneo, perdone. Ajá. Ahora si quiere le mandamos un mensaje. Fases del proceso de determinación tributaria. Declaración tributaria, revisión o fiscalización, liquidación de impuestos, notificación al contribuyente y el pago y cumplimiento. Lo repito: declaración tributaria, revisión o fiscalización, liquidación de impuestos, notificación al contribuyente, pago y cumplimiento. Yo no sé si así les parece, pero al menos a mí me gustaba más que meditaran primero la lista y luego irla desglosando porque luego me perdí.
Entonces, por eso yo se lo digo así, no sé si les parece bien, porque de ahí si lo vamos desarrollando, uno ya no sabe cuál es el 1, el 5, el 6, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos al primero, declaración tributaria. El contribuyente presenta su declaración ante la autoridad fiscal. El contribuyente presenta su declaración ante la autoridad fiscal. Este documento incluye sus ingresos, deducciones y otras variables para calcular el impuesto. Lo repito todo. El contribuyente presenta su declaración ante la autoridad fiscal. Este documento incluye detalles de sus ingresos, deducciones y otras variables para calcular el impuesto. Ahora, revisión o fiscalización. La autoridad fiscal puede revisar la declaración. La autoridad fiscal puede revisar la declaración del contribuyente para verificar que los datos proporcionados sean correctos y completos. La autoridad fiscal puede revisar la declaración del contribuyente para verificar que los datos proporcionados sean correctos y completos. Este proceso puede incluir auditorías o revisiones más detalladas. Liquidación de impuestos. Una vez revisada la declaración, se determina la deuda tributaria que el contribuyente debe de pagar. Una vez revisada la declaración, se determina la deuda tributaria que el contribuyente debe de pagar. En caso de omisiones o errores, se puede calcular la obligación y aplicar multas o recargos. Se lo repito todo. Una vez revisada la declaración, se determina la deuda tributaria que el contribuyente debe de pagar. En caso de omisiones o errores, se puede recalcular la obligación y aplicar multas o recargos. Notificación al contribuyente. Si la determinación no la hace el propio contribuyente, la autoridad tributaria le notifica el monto a pagar. Si la determinación no la hace el propio contribuyente, la autoridad tributaria le notifica el monto a pagar y se especifican las fechas y modalidades de pago. Repito, si la determinación no la hace el propio contribuyente, la autoridad tributaria le notifica el monto a pagar y se especifican las fechas y modalidades de pago. Pago y cumplimiento. Y se especifican las fechas y modalidades de pago. Pago y cumplimiento. El contribuyente debe realizar el pago correspondiente dentro de los plazos establecidos. El contribuyente debe realizar el pago correspondiente
dentro de los plazos establecidos. Si no se efectúa el pago a tiempo, pueden aplicarse intereses o recargos. Bueno, entonces tenemos las fases del proceso, ¿verdad? Primero, la declaración, que puede ser voluntaria, que puede ser obligada, que puede ser presunta. Luego que ya se presentó la declaración, la superintendencia va a revisar que esa declaración esté bien. Si ellos tienen dudas, no, pero acuérdense que ahora las DAT y los bancos están conectados, ¿no? Esta declaración está muy baja para lo que él maneja en sus bancos. Entonces, lo puede llegar a fiscalizar. Luego de esto, se va a determinar la deuda tributaria si la persona no la comprobó. Si está comprobada, si usted hizo bien su declaración, entonces esa deuda ya, ese monto ahí está. Pero si en la revisión y fiscalización se encontraron indicios de que no está bien, entonces van a hacer una recalculación para liquidar ese impuesto. Le van a notificar siempre y cuando sea que usted no hizo su impuesto, no realizó su impuesto, que ellos están presuntamente dando un monto, le van a notificar, le va a llegar a su correo, le va a llamar, como habíamos quedado, ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Le van a notificar qué es lo que debe pagar y en qué fecha lo debe pagar. Ellos le pueden enviar el formulario o le dicen que usted descargue el formulario con el monto que debe de pagar. Y por último, deben de ir al banco o pagar en línea. Pueden pagar su formulario donde están los impuestos grabados y con eso termina esa fase. ¿Estamos ahí? ¿Alguien tiene alguna duda de la determinación de la obligación tributaria? ¿No? Es cuánto se debe pagar y quién lo debe de pagar, ¿verdad? Y las fases de la determinación vienen a hacer, recuérdense todo lo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que bajar su formulario, lo tiene que llenar, y ahí le va a salir el monto imponible a pagar, lo tiene que presentar. Eso es normalmente, pero si ya tienen irregularidades, entonces viene la fiscalización, la liquidación, la notificación, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Con esto se agota ese tema de nuestro programa, que es la determinación, ¿verdad? Entonces, para el viernes, ¿seguimos? Bueno.